Muy buenas noches, compañeros. Por favor, encender las cámaras para dar inicio a esta nueva reunión. Muy bien. Como ustedes saben, en la anterior reunión realizamos la parte de marcótico, la parte que correspondía al estudio del hidrógeno, que correspondía a Emily, en lo cual nuestro compañero Ariel dijo que iba a complementar esa parte con las propiedades del hidrógeno, y estas ya las tengo copiadas aquí. Bien, muy bien. Ahora bien, lo que constaría de esta evidencia sería la segunda parte, la que me corresponde a mí, y la cual es la producción del hidrógeno, en lo cual tenía bastante información, y para evitarnos la acumulación de tiempo, yo ya la tenía copiado. Ahora bien, no sé si algún compañero quiere ayudar con la lectura, no sé si le parezca desde el inicio o desde lo que corresponde a las propiedades del hidrógeno. Bueno, pasemos a la producción del hidrógeno. Okay. Yo leo la producción. Producción del hidrógeno. A partir de cualquier proceso, la producción del hidrógeno implica una transformación de energía, y desgraciadamente las transformaciones de energía siempre tienen asociadas pérdidas de energía. Métodos de producción del hidrógeno. Uno de los beneficios del hidrógeno es que puede ser producido por un gran rango de fuentes potenciales, incluyendo el agua, los combustibles fósiles y la materia orgánica. En el siguiente gráfico se describen las principales vías, no todas, de producción de hidrógeno en la actualidad. Cada uno de los caminos tiene sus propias ventajas e inconvenientes que deben ser consideradas en términos de coste, emisiones, viabilidad, escala y logística. Existen varios métodos de producción del hidrógeno que todavía están en investigación y desarrollo. Entre estos están la fotoelectrolisis, la descomposición térmica del agua, la producción fotobiológica y el plasmatrón. El uso de hidrógeno produce calor y agua, porque promete ser la energía verde por excelencia. Sin embargo, se necesita una fuente adicional para obtenerlo, y dependiendo cuál sea la fuente elegida, se emitirá o no dióxido de carbono a la atmósfera. Cuando el hidrógeno se obtiene de un combustible fósil como el carbón, el petróleo, el gas natural, durante se producen emisiones de carbono desde el hidrógeno. Debido al uso que implica el hidrógeno, se obtiene a partir de que han producido emisiones de dióxido de carbono. En el caso de la biomasa, el tema de las emisiones de dióxido de carbono es más complejo, ya que la producción de hidrógeno se ha emitido dióxido de carbono. No obstante, el dióxido de carbono fue capturado y previamente por las plantas durante la fotosíntesis. Biomasa y todo debido a que la energía no produce. De modo que una posible clasificación de la producción de hidrógeno podría ser
Los combustibles fósiles también capturaron CO2. Ye- Los combustibles fósiles capturaron el dióxido de carbono de la atmósfera, pero eso sucedió hace millones de años y no dentro de un ciclo de vida visible por el hombre. Hoy en la actualidad los métodos de captura de dióxido de carbono se están desarrollando, en cuyo caso la producción de hidrógeno a partir de combustibles fósiles estaría libre el CO2. Sin embargo, teniendo en cuenta los métodos de producción, aquellos que no originan la producción de dióxido de carbono, se resume en la electrolisis, siempre que la electricidad necesaria provenga de una fuente renovable, los ciclos térmicos del agua y la fotolisis del agua. En cualquier proceso de producción de hidrógeno hay unas entradas, materia prima y energía, y unas salidas, hidrógeno, subproductos y pérdida de energía, tal y como se ve en el siguiente gráfico. Electrolisis. Este método es conocido como la hidrólisis del agua, es decir, separación de los átomos que constituyen sus moléculas por medio de la electricidad, y el uso del método mejor conocido para la producción del hidrógeno. Las reacciones fundamentales que como consecuencia de la electrolisis posibles son las semireacciones de los iones del agua, como las siguientes. Los electrodos, el cátodo y el ánodo, se sitúan en la solución y generan movimiento de electrones. El hidrógeno se forma en el cátodo, mientras que el oxígeno lo hace en el ánodo. Para mejorar la producción de hidrógeno u oxígeno por vía de la electrolisis, se suele variar la composición del agua, generalmente con la adición de sales para aumentar la velocidad de reacción. También se utilizan tecnologías de membrana. Por esto, la electrolisis es muy efectiva como medio de producir hidrógeno puro en cantidades pequeñas debido a que utiliza electricidad. La eficiencia técnica del proceso incluye la eficiencia de la generación de energía eléctrica, así como la térmica del proceso. Incluye la eficiencia de la generación de energía eléctrica, así como la electrolisis en sí misma. El proceso de electrolisis tiene una eficiencia generalmente en torno al 75%. La eficiencia de obtención de la energía eléctrica varía dependiendo del medio por el que se hace. ¿Me escucha? Se te está escuchando medio entrecortado, no sé si afectará en la evidencia. Mejor que lea otro entonces, si no se me escucha bien. La eficiencia de la producción de energía eléctrica varía dependiendo del medio por el que se produzca esta, lo que significa que la eficiencia total para la producción del hidrógeno mediante esta tecnología se encuentra entre el 25 y el 45%, o incluso puede ser menos si es producido por fuentes de energía renovables. A pesar de que la separación de la molécula de agua por medio de la electrólisis ha sido utilizada durante décadas, este uso ha sido limitado a unidades de producción pequeñas. La electrólisis no ha sido empleada en grandes plantas debido a principalmente su baja eficiencia comparada con el reformado de vapor. Existe existe de todas formas. Algunas grandes plantas de hidrógeno electrolítico que consumen más de 100 MW, así como miles pequeños. La producción del hidrógeno usando la electrólisis tiene la potencia de estar completamente libre de emisiones si la electricidad se genera a partir de una fuente de energía renovable, limpia como puede ser la energía solar y eólica. El Departamento de Energía de los Estados Unidos están intentando resolver los problemas asociados a la producción del hidrógeno mediante la electrólisis. Han demostrado que utilizando gas natural en lugar de aire,
en compartimiento del ánodo en un electrolizador de óxido sólido. La electricidad necesaria para la operación sistema se reduce en gran medida. El sistema tiene la capacidad de producir hidrógeno puro o hidrógeno humidificado en niveles apropiados para directamente en una célula de componentes tipo PEM. El gas natural usado para despolarizar el ánodo del electrolizador de base óxida natural gas ácido steam electrolyzer. Este proceso reduce el uso de electricidad y por lo tanto reduce los costos, costos de operación. Expertos están tratando de encontrar un sistema que opere en el modo de oxidación total, en el cual el vapor en el cátodo es reducido al hidrógeno y oxida los aniones, mientras que el metano es oxidado por el ánodo hasta dióxido de carbono y agua. De este modo, el hidrógeno es producido en el lado del cátodo fácilmente, convirtiéndolo en una corriente de hidrógeno puro por la condensación del vapor del agua acompañante. El sistema podría también ser modificado por la función en modo de oxidación parcial. Sin embargo, este sistema de producción no estaría libre de emisiones de CO2. Habría que estudiar sobre qué es más conveniente, si la disminución del consumo de la energía eléctrica o la utilización del gas natural. Deformado de deformado de vapor de gas natural. El hidrógeno también puede ser extraído de los hidrocarburos a partir del reformado de vapor o reformado catalítico de un hidrocarburo ligero, como el gas natural, bajo una atmósfera de vapor. Es la tecnología denominante para la producción del hidrógeno. De hecho, el 95% del hidrógeno producido en Estados Unidos es a partir de este proceso, que el hidrógeno producido por este proceso necesita una purificación antes de ser utilizado en procesos posteriores. El reformado de vapor es un proceso termodinámico que consiste en hacer reaccionar metano, o más comúnmente gas natural, y vapor a una alta temperatura. Se producen dos reacciones. La primera, la reacción de reformado, que es fuertemente endotérmica y que transcurre con un catalizador y una alta temperatura. La segunda reacción es exotérmica. Se produce en el proceso de separación. Se elimina el dióxido de carbono y se purifica el hidrógeno. Las entalpías de estas reacciones se muestran a continuación. Este proceso de producción de hidrógeno lleva asociada una emisión de gases de efecto invernadero, como es el dióxido de carbono. Por lo tanto, se podría enmarcar dentro del sistema de producción de hidrógeno sucio. Gasificación del carbono. El proceso de gasificación del carbono comienza convirtiendo el carbono en estado gaseoso, calentándolo en el reactor de alta temperatura. El carbono gaseoso se trata posteriormente con un vapor y oxígeno, y el resultado es la formación del hidrógeno gaseoso, monóxido de carbono y dióxido de carbono. La gasificación del carbono es el método más antiguo de producción del hidrógeno. Las plantas llevan operando durante largo tiempo en Europa, Sudáfrica y los Estados Unidos. Además, hay grandes yacimientos de carbono en todo el mundo. Este método de producción se convierte en económicamente viable si el CO2 es capturado y usado para recuperar el metano atrapados en las minas de carbón. Sin embargo, es casi 2 veces más caro producir hidrógeno a partir del carbono que a partir del gas natural, debido al ratio hidrógeno-carbono, que en el gas natural es de 4/1 y en el carbono es de 0,8/1. Y a menos que el dióxido de carbono sea capturado en el punto de producción, las emisiones asociadas a la gasificación del carbono son significativas.
Las reacciones para la producción del hidrógeno a partir de la gasificación son las siguientes. La primera reacción reconvierte el carbono del carbono de monóxido de carbono, y la segunda reacción lo convierte en dióxido de carbono. En estas dos reacciones se produce hidrógeno. A continuación se muestra un diagrama típico de producción de hidrógeno basado en la gasificación del carbono. Oxidación parcial de hidrocarburos. Mediante la oxidación parcial se puede obtener hidrógenos de una gran variedad de materias primas o de subproductos de otras reacciones. Entre estos se encuentran los hidrocarburos, los residuos industriales, los biomas, el metano, entre otros. Mediante la oxidación parcial con el oxígeno a temperatura 1150 a 1350 grados centígrados, se produce un gas bruto compuesto por H2, CO2, CO2 y CH4. Las impurezas contenidas en el gas bruto dependen de la composición de la materia prima y de las condiciones de desarrollo del proceso, presión y temperatura, encontrándose el azufre procedente de la materia prima prácticamente en su totalidad de forma de H2S. Luego de realizar una etapa de depuración y de acondicionamiento, tras las cuales se obtiene hidrógeno puro. La oxidación parcial se produce para el caso de hidrocarburos pesados con la eficiencia del 86%, para el caso del carbono con un 50% y para el caso de la biomasa con un 65%. Este número está ahí mal. La oxidación parcial ofrece algunas ventajas claras con respecto al reformado con vapor, en cuanto que utiliza aire en vez de vapor y es una reacción exotérmica, por lo que no requiere un aporte de energía externa durante la operación. Esta ventaja se contrarresta con la producción de una cantidad de hidrógeno menor. Por ejemplo, en el caso de la oxidación parcial o reformado del metano. Por cada mol de metano en el caso de la oxidación parcial se obtiene 2 moles de hidrógeno, mientras que en el caso de la reformación se obtiene 3 moles. Ya, el proceso industrial se obtiene de hidrógeno a partir de la oxidación parcial. Se esquemiza en los siguientes diagramas. La biomasa. La biomasa se define como la materia orgánica que está disponible en una base renovable a través de un proceso natural o como subproducto de un proceso que utiliza fuentes renovables. La mayoría de la biomasa se usa en el proceso de combustión en fábricas que producen electricidad como generación de productos de uso final. La producción de hidrógeno a partir de la biomasa ofrece las ventajas de proporcionar un portador renovable de energía con una importante reducción de las emisiones de CO2. Puede ser convertidas en hidrógeno a partir de distintos métodos. La gasificación de la biomasa. En este proceso de biomasa se calienta a alta temperatura con un reactor donde se rompen las uniones de las moléculas que forman la biomasa. Esto genera un gas constituido principalmente por hidrógeno, monóxido de carbono y metano. Este metano se transforma en hidrógeno y el dióxido de carbono a partir de los mismos métodos de reformado de vapor. La gasificación de la biomasa presenta una serie de ventajas frente a otros métodos de producción de hidrógeno, como son las emisiones de dióxido de carbono procedentes de la gasificación de la biomasa. No contribuyen al incremento neto de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, la gasificación de la biomasa es actualmente uno de los métodos más avanzados de la producción de hidrógeno a partir de fuentes renovables y una gran variedad de residuos agrícolas y otras fuentes de biomasa pueden ser utilizadas para producir hidrógeno. Y este hecho permite que este método pueda ser empleado cerca del punto de uso, reduciendo así los costos. Pirólisis de la biomasa.
La pirólisis de la biomasa para la producción del hidrógeno tiene la potencia de ser competitivo económicamente con los actuales procesos comerciales para la producción del hidrógeno. El concepto tiene algunas ventajas frente a la tecnología tradicional de la gasificación. El bioaceite producido por la pirólisis de la biomasa se transforma fácilmente de modo que la segunda etapa del reformado de vapor se puede realizar en diferentes localizaciones, cerca de donde vaya a utilizar o distribuir el hidrógeno. La segunda ventaja es es el potencial para la producción y recuperación de un subproducto valioso del bioaceite, que puede impactar significativamente en la economía del proceso completo. Por lo tanto, una estrategia para incentivar este tipo de producción de hidrógeno sería conseguir el subproducto valioso, como podría ser el carbono activo o los adhesivos. Oxidación parcial de la biomasa con agua en estado supercrítico. Este tipo de proceso implica la producción del hidrógeno a partir de los combustibles de bajo grado, como son las basuras municipales, la biomasa y el carbono con alto contenido de azufre. La oxidación parcial del agua en estado supercrítico implica llevar a cabo reacciones oxidativas en un ambiente de agua en condiciones supercríticas, es decir, vapor a alta presión en presencia de cantidades limitadas de oxidante, generalmente óxido puro, oxígeno puro o aire. Por fermentación, la compañía, la compañía Wageningen ha desarrollado el proceso para la producción de hidrógeno, que consiste en dos fermentaciones consecutivas. Los méritos específicos del bioproceso son las producciones de hidrógeno o pequeña escala a partir de la biomasa húmeda. La primera fermentación la realiza una bacteria termofílica a una temperatura de 70 grados centígrados. Las concentraciones típicas de los gases de escape se encuentran entre los 50% en la primera fermentación y superior al 85% en la segunda. Estos gases de escape pueden alimentar directamente una célula de combustible tipo PEM. La bacteria termofílica produce hidrógeno libremente en la glucosa, silosa, obligas, oligosacáridos y almidón. La celulosa puede ser fermentada en hidrógeno con una tasa de conversión baja. Para emplear la biomasa lignocelulósica son necesarios pre- pretratamientos e hidrólisis durante la fermentación de una bacteria termofílica, como por ejemplo la cardicelulisuruptor sacarolipilic. Se produce como subproducto ácido acético y en mucha menor medida ácido láctico. Los dos ácidos están listos. Ya, eso fue lo que yo pude eh, investigar y sacar algunas conclusiones en base a lo que era la producción, creo que me tocaba, a la producción del hidrógeno. Sí. No sé si quisieran agregarle algo o eliminar algunas partes, no sé. No, a mí me parece que está muy completo esa parte. Bueno, entonces, con mi parte sería que ya terminamos la segunda parte de lo que viene siendo el marco metodológico o marco teórico. Y en la siguiente reunión
tocaría la parte que corresponde a Ariel. Con esa parte ya terminaríamos el punto del marco teórico y empezaríamos ya con las conclusiones y el resultado, me parece. Ahora bien, entonces dejamos por aquí esta reunión para en la próxima seguir realizando lo que nos corresponde.